periodismo tiene la función de desnudar realidades ocultas que generalmente afectan a sectores o a gobiernos o a partidos políticos. Y resulta que en América Latina hay muchos ejemplos de persecución, de crímenes contra periodistas y de ataques feroces para evitar que el periodismo cumpla su función. Daniel Santoro es un ejemplo del periodismo en Argentina que se ha convertido en el que ha puesto sobre el tapete los casos de corrupción más delicados y más potentes también, porque Daniel Santoro ha investigado el tráfico de armas y fue el que puso en evidencia al presidente Menem, recientemente fallecido, en acciones que luego se convirtieron en un gran escándalo político en su país. Hemos invitado a Daniel Santoro, que ha sido perseguido por el gobierno peronista en Argentina, precisamente que tiene ahora a Cristina Fernández, la que fue presidenta, como vicepresidenta, y Daniel Santoro ha seguido siendo el editor periodístico del periódico Clarín, que es uno de los grandes periódicos argentinos, pero él en este momento es el responsable de coordinar el equipo de noticias judiciales. Ha sido perseguido, ha sido luego liberado por la decisión de un juez de una persecución judicial en su contra que lo colocaba como si fuese una especie de criminal en Argentina. Agradecemos a Daniel Santoro que ha aceptado conversar con nosotros y explicarnos cómo ha sido y cómo ha llegado, digamos, este proceso hasta el momento en que se encuentra en este momento. Está de por más decir que nosotros somos solidarios con Daniel Santoro y que apoyamos la labor extraordinaria que él ha hecho como un gran ejemplo en América Latina. Muchas gracias, Daniel. Explícanos, ¿cómo va el proceso? Muy buenos días a toda República Dominicana. Siento el aire del Mar Caribe a través de los recuerdos y de haber visitado ese hermoso país. Fausto, yo estuve 2 años procesado por un juez militante que responde a Cristina Kirchner, embargado con prohibición del país y con una condicional, porque me acusaban de espionaje ilegal y de un intento de extorsión, una causa realmente armada. Y no solamente eso, Fausto, sino que los medios que responden a Cristina Kirchner lo que han estigmatizado mi figura y me atacaron poniendo mi cara y diciendo que yo era el responsable de un montón de operaciones de inteligencia en contra de exfuncionarios kirchneristas a los cuales yo lo investigué por casos de corrupción, empezando por la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, que tiene 8 causas por corrupción, siguiendo por su ministro de Obras Públicas, que ya tiene más de 10 de causas por corrupción y tiene una condena que todavía no está firme, ya tiene una primera condena. El vicepresidente de Cristina Kirchner, que tiene una condena a 5 años de prisión por haber tratado de quedarse con la imprenta privada en la Argentina que puede imprimir billetes. Para que tengan una idea, en la Argentina hay 100 exfuncionarios procesados del gobierno de Cristina Kirchner, un triste récord nacional e internacional. Entonces yo sufrí durante 2 años, sufrí esa persecución, ese acoso judicial, hasta que una Cámara de Apelaciones anuló los procesamientos, dijo que las resoluciones de este juez militante eran infantiles, que incluso varios de los hechos que me atribuían no eran delito, ¿no? Porque, como por ejemplo hacer una entrevista a un exdirectivo de PDVSA, puesto en la categoría de coacción, ¿no? Realmente fue los peores 2 años de mi vida profesional, Fausto, que sufrí. Recibí muchos apoyos, entre ellos tu firma, que para mí esa solicitada que vos firmaste, con muchos otros colegas de América Latina, quedó en claro ante la sociedad y ante el juez, ¿no? Yo recibí la firma de 6 periodistas, de la Academia de Periodismo, del Comité de Protección de Periodistas. Realmente se dispararon todos aquellos mecanismos de protección periodísticos que yo mismo desde FOPEA los había diseñado ya desde el año 2003, cuando era presidenta del Foro de Periodismo Argentino, y ahora
terminé usándolos y me terminaron beneficiando. Qué bien, Fopea. ¿Es peligroso ejercer el periodismo en este momento en Argentina? Lo que ha logrado Cristina Kirchner es crear miedo, ¿no? Digamos, no es peligroso en términos físicos, pero te asesinan tu reputación. ¿No? Vos imaginate que durante 3 o 4 meses, todos los días, los diarios, las revistas, los canales de televisión, en las radios que responden a Cristina Kirchner diciendo, Santoro, ella misma me trató de periodista extorsionador, la vicepresidenta, en un discurso en el Senado, sin esperar que tuviera una condena firme ni un procesamiento firme, algo, ya me tituló, me caratuló de periodista extorsionador. Entonces, eso es lo que han aprendido, es un mecanismo que ha aprendido los gobiernos populistas de Brasil, de Venezuela, de Argentina, que es destruir la imagen pública del periodista, del juez, porque esto pasó con los jueces y con los fiscales, ¿no? En lo que ellos denominan el lawfare. Han tomado un término del ejército de los Estados Unidos que era para decir, para los mecanismos de denuncia de los países vencidos, diciendo que habían sido violados los derechos humanos por parte de norteamericanos. Ellos le sacaron el contenido, retorcieron el concepto y dijeron que hay una conspiración de la Embajada de Estados Unidos, de los grandes diarios, los grandes medios de comunicación y de los jueces tradicionales de la Argentina o de Brasil, en este caso, para perseguir a líderes populares. Pero bueno, esta tesis de lawfare se cae con una simple pregunta. El expresidente Mujica, un presidente marxista-leninista del Uruguay, ¿tiene alguna causa judicial? No. La Michelle Bachelet de Chile, miembro del Partido Socialista chileno, ¿tiene alguna causa judicial? No, simplemente porque no han robado al Estado, ¿no? Me gustaría saber, ¿y el presidente argentino es indiferente ante lo que hace su vicepresidenta para retorcer los mecanismos judiciales y colocarlos a su servicio personal? El presidente, lamentablemente, es un empleado de la vicepresidenta Cristina Kirchner en ese sentido. Para que vos tengas una idea, durante el año pasado, Cristina tomó más de 50 medidas que incluyen proyectos de ley, resoluciones ministeriales para tratar de echar a los jueces y los fiscales que la juzgaron, que la investigaron, que la procesaron, ¿no? A punto, la presión del gobierno ha sido una presión brutal sobre la justicia argentina, Fausto, que José Miguel Vivanco, el miembro de Human American Watch. Rights, una de las, Sí. exactamente, Human Watch, perdón, la organización de derechos humanos más poderosa de América, le dijo a Cristina Kirchner, pare de presionar, respete la independencia de la justicia argentina, porque ella tiene obviamente 8 causas por corrupción, en donde depende de las pruebas, hay algunas que son condenadas porque, digamos, ya los testigos, los arrepentidos, los peritajes son más que claros. Bien, vamos a hacer una primera pausa, Daniel Santoro, en este diálogo sobre un proceso penal que se ha seguido, que ha sido suspendido por un juez, una corte de apelaciones, y que ha colocado a Daniel Santoro en la peor situación de su ejercicio profesional de muchos años en Argentina. En un momento retornamos. Muchas gracias, Daniel, por aceptar y continuar con nosotros en este diálogo y darnos información de lo que está pasando. Me gustaría saber, el periódico en el que tú trabajas y has dedicado tantos años, el periódico Clarín, ¿ha resultado afectado como consecuencia de las políticas públicas que tienen que derivarse de una persecución penal o una persecución criminal en tu contra? ¿Te ha dado el apoyo el periódico Clarín? Bueno, si no fuera por el diario Clarín, yo no estaría ahora dando esta entrevista, sino que seguramente estaría preso, Fausto, ¿no? Porque
Primero porque pagar 2 abogados penalistas es muy caro, obviamente con un sueldo de un periodista no se puede hacer, y el diario ha pagado todos los gastos de los abogados penalistas, con el agravante de que la causa judicial no es acá en Buenos Aires, donde yo vivo, sino que los kirchneristas buscaron un juez amigo, un juez a 200 kilómetros al sur de Buenos Aires, ¿no? Entonces, vos imaginate lo que es llevar 2 abogados penalistas de prestigio, llevarlo de Buenos Aires se llama Dolores la ciudad, a Dolores, sí, venir, no, me gusta eso, eso es extra. Fueron 2 años. Aparte, el juez, este juez militante, acá existe lo que se llama la figura del querellante, ¿no? Es decir, alguien que se siente dañado por los delitos que está investigando un juez. Los jueces en general son a aceptar la figura del querellante. El juez este no, este juez aceptó 20 querellas en contra mío. ¿Quiénes son los querellantes? Todos los tipos que yo investigué. El ministro de Obras Públicas, el viceministro de Obras Públicas, el ex titular del organismo fiscal, todos esos a los cuales yo investigué y que están procesados en causas acá en la ciudad de Buenos Aires, yo los tenía allá atacándome, denunciando y filtrando información a los medios. Así que tuve el absoluto respaldo del medio. Ahora, bueno, el gobierno ha tomado una serie de medidas, porque el Grupo Clarín es también dueño de una empresa de cable, de televisión por cable, y una empresa de teléfonos, y ha declarado servicio público la telefonía y la televisión por cable para generar las tarifas, ¿no? En un país donde el año pasado hubo 36% de inflación, ha hecho esto, es decir, ha creado atención. Aunque, para ser muy específicos, si bien el presidente apoya a Cristina Kirchner en ética brutal, tiene una actitud diferente, ¿no? Porque preside conferencia de prensa, cosa que Cristina no daba, y tiene voceros que por lo menos los llamas y te contestan las preguntas, ¿no? Digamos, el nivel de agresión tiene que ver con la vicepresidenta y todos los funcionarios que ella ha metido dentro del gabinete, que tienen funciones claves, como por ejemplo están a cargo del Servicio de Espionaje Nacional. Ya. Y el hecho de que el gobierno tenga el monopolio del papel que utilizan los periódicos impresos en Argentina, ¿eso no ha limitado y privado del acceso al papel al periódico Clarín? Que ha sido otro mecanismo que se ha utilizado en el pasado. Claro, en la segunda presidencia de Cristina se acusó una cosa más grave de lo que me pasó a mí, a uno de los accionistas de Clarín, que se llama Héctor Manieto, de haber participado de delitos de lesa humanidad de la dictadura, una cosa gravísima, totalmente falsa, porque así después lo demostró la justicia. Y entonces, la empresa de papel... Lo del secuestro de los hijos de desaparecidos. O sea, primero era contra la directora, porque la de Clarín, Ernestina Noble, tiene 2 hijos adoptados y decían que eran hijos desaparecidos, resultó falso. Después dijeron que en Argentina existe una empresa llamada Papel Prensa, que es la que imprime papel para diarios, que es un desarrollo mixto entre el Estado y el diario La Nación y el diario Clarín de Buenos Aires. Entonces dijeron que la ex dueña de Papel Prensa había sido torturada, cosa que es cierta, por la dictadura, y que en la sala de tortura habían estado el director de La Nación y el director del diario Clarín, una locura total. Pero bueno, todo eso fue parte de una campaña, porque Cristina Kirchner tiene una obsesión con los medios de comunicación. No nos han callado, yo creo que esa es la gran diferencia entre Venezuela y Argentina, que el Poder Judicial, en su mayoría, ¿no? Y el mismo también, se han mantenido independientes, y una sociedad, una clase media muy activa que, digamos, entre los intentos de avance, de, por ejemplo, querer cambiar a los 5 miembros de la Corte Suprema, se han movilizado, han hecho casos. Miles de personas con la bandera argentina a defender a la Corte Suprema de Justicia. Ya. ¿Y qué ha pasado con los periodistas, digamos, que son o representan el periodismo argentino? Como Luis Majul, que ha escrito por lo menos 2 libros sobre los Kirchner, o Horacio Berbisky, que fue un periodista de una
trayectoria de defensa de los derechos humanos y una persona que denunció crímenes y delitos serios contra la humanidad, o un productor de televisión, director de uno de los programas de televisión más importantes en Argentina, que fue un símbolo prácticamente para toda América Latina. Investigaciones importantes que revelaron casos verdaderamente dramáticos. ¿Qué ha pasado con esos periodistas? No, bueno, Luis Majul sigue con su lineal de periodismo de investigación y de denuncia, cambió de canal porque el canal de televisión América decidió apoyar al gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, se fue a otro canal y sigue con su posición editorial. Pero Berbisky no. Berbisky se ha convertido en un periodista militante. Acá en la Argentina hay una grieta entre los periodistas profesionales y los periodistas militantes que defienden al gobierno o una causa. Y no solo a veces, sino que él es un asesor jurídico de esta estrategia que yo estaba hablando de la vicepresidenta Cristina Kirchner para tratar de zafar de 8 causas por corrupción. Él es parte de los que la asesoran y escribe columnas apoyando, defendiéndola y atacando. Por ejemplo, él pidió que yo vaya preso, ¿no? Nunca en la Argentina habían, él y otros periodistas sostenían eso, que yo ya era que tenía que ir preso por espionaje ilegal, por estar aliado. Antes me había acusado de espía ruso, ¿no? En 2013, ahora me acusó de espía de la DEA. Así que, ¿espía ruso? Sí, espía ruso. Así que yo debo hacer un doble agente para poder engañar a la vez a la CIA de la KGB. No lo soy, ¿no? Pero bueno, son los absurdos y los disparates de esta gente que ahora, justamente este fin de semana, Horacio Berbisky fue el centro de escándalo que acá se llama el Vacuna Gate o el vacunatorio VIP, porque Argentina tiene 45 millones de habitantes. Llegaron, el gobierno había prometido que ya iba a haber 20 millones de vacunas para fines de febrero, y solamente llegaron 800.000 vacunas de Rusia, la vacuna Sputnik 5, Sputnik, sí. Y había un protocolo para ir a los médicos, enfermeros, los policías, después a los mayores de 80 años, después a, bueno, como en todos los países, ¿no? Y resulta que en el Ministerio de Salud creó un vacunatorio VIP con enfermeros, todo esto oculto, ¿no? Y Berbisky fue uno de los que se vacunó junto con diputados, militantes del partido gobernante, y ahora, bueno, el ministro de Salud tuvo que renunciar, Berbisky tuvo que pedir perdón, e incluso su organización de derechos humanos, el CELS, lo criticó duramente, así que está en este momento en el centro de una tormenta política por este escándalo del Vacuna Gate. Bueno, hacemos una última pausa, Daniel. En un momento retornamos con la parte final de este diálogo y sobre algunas lecciones importantes para el periodismo en América Latina. Daniel, me gustaría saber, ¿pasó el peligro contigo? ¿Hay alguna posibilidad de que Cristina Fernández y el gobierno de Alberto Fernández retomen algún aspecto en donde puedan hacerte daño o perjudicarte en tu ejercicio profesional? ¿Hay algún cinturón de seguridad y de protección que no te implique? Bueno, mi cinturón, mi protección es seguir investigando y seguir publicando notas. Yo no bajé la guardia en esto. Todavía el peligro existe porque el ministro de Obras Públicas, de Cristina, apeló del tribunal que a mí me anuló los procesamientos, apeló a un tribunal que se llama Tribunal Nacional de Casación Penal. Así que yo creo que, bueno, obviamente, el fallo, que si después te lo mando, el fallo muy contundente en cuanto a la defensa de la libertad de expresión, el secreto profesional periodístico y el derecho a investigar, ¿no? Entonces, es muy contundente y no lo van a bajar en la Cámara de Casación Penal, pero bueno, todavía Fausto, es el miedo, ¿no? Porque, El miedo. para que tengas una idea, yo soy el editor de Clarín
Y en los tribunales, hasta el cambio de gobierno, había 20 periodistas, todos los móviles de la canal de televisión, de la radio. Ahora somos, no me alcanzan los dedos de la mano, somos muy pocos periodistas los que seguimos investigando los casos de corrupción. Por ejemplo, ha creado eso, ha creado miedo, no, mejor no me meto, por las dudas, no hacerlo. Y yo no soy macrista, ni tampoco defiendo la política económica del expresidente Mauricio, que fue realmente muy mala, pero sí, obviamente, el espacio que hubo a la justicia. Hay una causa que se llama acá la de los cuadernos de las coimas, donde el chofer del viceministro de Obras Públicas registró todos los sobornos que las empresas de construcción, las empresas que construyen caminos y obras públicas en Argentina pagaron, registró 100 millones de dólares, cuándo iban a cobrar, cuánta plata, en qué bolso, los números de patente de los carros. Entonces, y esa causa, como la corrupción es como el tango, ¿no? Se baila de a dos y muy juntitos. El empresario que paga y el funcionario que recibe. Acá los empresarios siempre quedaban afuera. Sin embargo, ahora en esta causa hay 120 empresarios y funcionarios procesados por pagar y recibir sobornos. Así que nosotros tenemos que seguir investigando, apoyando, porque el objetivo de Cristina es anular esa causa, por ejemplo. Anularla esa causa. Bueno, hay tantas historias que se hicieron, creo que en algún momento se divulgó a nivel internacional, que uno de los fajos o de las bolsas de dinero llegaron a un convento de monjas para ser escondido en Argentina. Sí, es una cosa realmente patética, ¿no? Lo que ha pasado. Pero esos procesos están en marcha. Ahora, ¿tú has sentido miedo, has sentido limitaciones para poder seguir haciendo tu trabajo? Porque Bueno, cualquier nombre que mencione, si vuelve y menciona a Cristina, por ejemplo, por aparecer el nombre de Cristina Fernández, podría ser imputado nuevamente. Bueno, en el momento que yo fui a la declaración indagatoria ante este juez militante, yo me llevé en la mochila, me llevé una muda de ropa interior, me llevé el cepillo de dientes, las pastillas para el corazón y me llevé un libro, mi libro preferido, ¿no? Porque, bueno, mis abogados me habían dicho, acusan de espionaje ilegal, de asociación ilícita, de extorsión, era un delincuente terrible que podía quedar. Entonces, ahí estaba realmente preocupado, pero yo creo que con el respaldo que he tenido, eso me ha mantenido en pie. No, la mitad de mi trabajo, ¿no? Sigo, Libro Clarín me respaldó, pero me fui de mi programa de televisión y demás. Obviamente esto me produjo un daño concreto. Obviamente yo voy a seguir adelante porque como vos, si a mí me sacan el periodismo, yo me seco como una flor, ¿no? No, yo no voy a dejar de hacer periodismo, porque algunos amigos míos me decían, che, Daniel, bajá el perfil, pará de la corrupción del kirchnerismo, o algunos me habían dicho que me vaya yo, ¿no? Bueno, ahí podría irme a Punta Cana si me conseguís un lugarcito, la pasaría muy bien, pero Con no, yo mucho preferí, gusto me te quedé recibiríamos aquí. pero bueno, yo preferí, me quedé acá, seguí investigando, porque esta gente, si no, tiene un mecanismo de asesinato de la credibilidad de los periodistas, ¿no? Donde, Ya, por ejemplo, Horacio Berbisky participó, que está muy aceitado, muy ya, aceitado. Y que lo ya. hacen en Brasil, lo hacen en Venezuela. Sí, en todas partes, lamentablemente. Quiero decirte, Daniel, que tu caso es un caso emblemático para el periodismo en toda América Latina y que en todos los países estamos atentos a lo que ocurra contigo, porque dependiendo de lo que ocurra, el uso de los mecanismos judiciales para impedir la libertad de expresión, la investigación periodística, es el triunfo de los malos, es el triunfo de los corruptos, si eso ocurriera. Yo creo que hay que defender tu derecho y el derecho del periódico Clarín a expresarse, a investigar y a divulgar información. Y tu caso sigue siendo un caso de mucha atención en todas partes. Creo que por eso también todos los organismos y mecanismos de protección del ejercicio periodístico se expresaron a tu favor y van a seguir haciéndolo.
Mantente, por supuesto, atento, cuídate, no permitas que en esta gestión de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner se produzca ningún tipo de impedimento a tu trabajo periodístico. Tú eres un ejemplo, eres un maestro del periodismo además, perteneces a la Fundación Nuevo Periodismo Gabriel García Márquez y has sido fundador de muchos medios en diferentes lugares de América Latina, incluyendo República Dominicana. Te queremos mucho, muchas gracias. Qué bueno tener un diálogo contigo. Te damos la parte final para que te despida de los amigos que tienes en República Dominicana. No, primero agradecerte a vos todo este apoyo, que fue un cheque en blanco, ¿no? Porque esta denuncia hace 2 años atrás, digamos, no se sabía realmente qué había en contra mía, por una relación con una de las más de 100 fuentes periodísticas que yo tenía, ¿no? Con un falso abogado. Entonces, realmente ustedes, todos los amigos de América Latina y en particular de República Dominicana, respaldo clave, porque si no uno se quiebra ante ver tu cara, ¿no? Con el periodista extorsionador, espía ruso, espía norteamericano y lo demás, es una cosa estresante, ¿no? Entonces me han metido dentro de una máquina de picar carne, ¿no? Pero bueno, hasta ahora hemos salido airosos, y yo creo que la verdad siempre triunfa, ¿no? Es como, como la pelea entre el agua y la piedra, ¿no? Como decía el maestro Restrepo en la Fundación de García Márquez, ¿no? Al principio el agua no puede pasar la piedra, con el tiempo va horadando y siempre encuentra un lugar para filtrarse, como fue en mi caso. Se demostró que fue una maniobra organizada por Cristina Kirchner y sus adláteres para tratar de perjudicarme a mí y a un fiscal, el fiscal Carlos Stornelli, que investigó la causa de los cuadernos de las coimas que yo recién hacía referencia, ¿no? Qué bien. Muchas gracias, Daniel, y éxito. Sigue cuidándote y haciendo tu trabajo. Un placer. Señores, muchas gracias por la compañía en este diálogo con Daniel Santoro, responsable de información judicial en el periódico Clarín, que ha defendido igualmente a su periodista, reportero, un hombre que ha hecho grandes investigaciones y que ha ganado premios internacionales y que ha publicado además varios libros sobre periodismo de investigación. Muchas gracias por la compañía. Hasta luego.